Buenas changos, ¿cómo están? El otro día le dejé en la comunidad una votación para que eligiesen el siguiente video, teniendo 3 opciones, y después de una votación de casi 1000 personas, se nota que le tenían muchas ganas a este tema, saliendo como claro ganador con el 63% a la hora de escribir este guión, el video sobre las estafas de las IAs. Aclaro que este video tardó más de lo esperado porque quería hacer una buena investigación del tema, y también porque he estado un poco disperso, aunque antes de seguir adelante con este video, lo mejor sería definir los términos. ¿Qué son las IAs? La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Esa es la definición fina, pero llevándolo a lo criollo, podemos decir que las IAs son las pilas de código programada para replicar a un humano en mente, sin ser perfecta, pero perfeccionándolo versión tras versión, siendo capaz de replicar, repito nuevamente, replicar actividades o pensamientos, al igual que sentimientos humanos. Esto lo aclaro pues muchas personas, por ejemplo, si bien usan ChatGPT para hacer sus tareas, que por cierto, esto está mal, a la escuela vas a aprender no a hacer trampa, aunque bueno, siendo justos, hay cada profe de mierda que no explica bien, a veces se entiende, pero el punto es que hay muchas personas que están pretendiendo tener una amistad o relaciones con ChatGPT o distintas IAs de chat, por los vacíos sentimentales que tienen o por los solos que se sienten, y que se entienda que esto no lo digo por ser malo, pero tengan en cuenta que todo lo que dice un te quiero o cualquier muestra de afecto no es real. Que es mucho mejor arreglar los problemas que puedas tener o profundizar en las amistades que tengas para dejar de sentir ese hueco sentimental. Tal vez cortar algunas amistades perjudiciales, pero si haces algo de lo que digo, seguramente estés pasando por una etapa muy jodida de sanidad mental y te deseo lo mejor. Y antes de que digan que gente así no existe, aquí les doy una prueba. No voy a decir el nombre del artista porque siempre hay un imbécil que va a atacar por algo que no es una razón de hate y no se sabe la situación en la que está pasando la persona en sí. Bien pensado, amigo. ¿Eso qué? Sin embargo, esto lo puedo usar para explicar algo muy importante, que el arte que produce la IA en sí no es arte, ya que el arte en sí, si es que buscamos una definición, es manifestación de la actividad humana mediante la que se interpreta lo real o se plasma la imaginación con recursos plásticos o lingüísticos, tal vez también sonoros. Bajo este concepto, aparte de lo obvio, que no son humanos, como podemos darnos cuenta, una IA no puede interpretar o plasmar algo imaginado. Las IAs no imaginan, al menos no actualmente, y aquí llegamos a una breve conclusión. El arte IA no es arte tal cual. ¿Son dibujos lindos? A mi parecer no, por todos los errores que se pueden encontrar, pero no se puede considerar arte tal cual, pues no sale de la imaginación, no tienen una imaginación existente. Pero entonces, ¿cómo crean sus dibujos? Esto es fácil de explicar. Lo que hacen las IAs es tomar referencia de las imágenes que rondan por internet, o podés ponerle una imagen concreta en la que puede tomar referencia para ofrecerte un producto que se parezca al estilo del que toma inspiración. Yo sé que muchos artistas están disgustados con la IA y su funcionamiento. Sin embargo, esto no se puede tomar como plagio per se, ya que bajo la misma lógica del arte, un estilo no se puede plagiar, y el dibujo que produce la IA no es el mismo del que toma inspiración. Además, que nosotros mismos nos inspiramos del arte o un artista que nos guste para mejorar aspectos dentro de nuestro dibujo. Por más artístico que se vea el dibujo de la IA, no se puede considerar arte per se. Si quieren, podemos verlo como un producto industrializado, de rápida producción y baja calidad, como el McDonald's del arte. ¿Y por qué digo que la mejor definición para lo que hacen las IAs es el dibujo? Fácil, veamos lo que significa dibujo. Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja o pinta. Definido así, esto no es arte, es una simple réplica de algo inexacto. Toma inspiración de otras piezas, de otros objetos que determinan un producto final que se pide a la IA. Por ende, es la mejor forma de llamarle IA de dibujo, no de arte. Algo chistoso es que algunos seres de bajo coeficiente intelectual usan actualmente las IAs para la animación, cuando más de una vez se demostró que no tienen coherencia de dibujo, cometen muchos errores o no tienen la calidad de un dibujante real. Por ejemplo, mi pareja ayer estaba scrolleando en Instagram y yo justo hablé de las IAs. Apareció este comercial y no hay dudas de que la marca usó IA para su propaganda. Más allá de si es inmoral o moral usar IA para publicitar tu producto, está el hecho de que la animación y la física se ve
terrible. El fondo tiene muchas cosas malas y por querer ahorrarse unos pesos terminaron teniendo una mediocre publicidad que hubiera sido mejor hacer con una cámara de teléfono y en casa. Igual ojo, hay animaciones que pueden ser decentes como esta de los perritos, pero siempre van a tener el error de no comprender una física realista. Es demasiado obvio llegar a la conclusión de que esta tecnología aún está en pañales como para hacer publicidad con ellas. Ni hablar de las series animadas que se intentan hacer con la IA. Esas sí son una cochinada, pero me sirve para alinearlo con el siguiente tipo de IA, la IA de la voz. Y es que esto no es un secreto. Mientras existen IAs como las de ChatGPT o las de dibujo como Bing, del lado de la voz tenemos a Voice IA. Tampoco se partieron mucho la cabeza con el nombre, la verdad. Aun si realmente el propósito es copiar voces, lo que logra de vez en cuando, la mayoría del tiempo llega a ser deficiente en su propósito. La mayoría del tiempo llega a ser deficiente en el mismo, pues hay veces que se escucha lo robótico dentro del audio. Pero ya teniendo todo en claro, podemos llegar a la pregunta más simple. ¿Es inmoral el uso de la IA? A mi parecer no. Ya sé que la gente se va a alterar por este pensamiento, pero bajo mi punto de vista, cualquiera debería ser libre de usar la IA, algunas veces con restricciones, pues al final estas pueden llegar a tener usos positivos, más allá del lejano uso de las industrias, la cual en un futuro, si esta tecnología evoluciona positivamente, podría traer una nueva revolución tecnológica para el uso más mundano y del ciudadano de a pie como nosotros también. Por ejemplo, el aprender cosas nuevas como cuando pedís ayuda para tu escuela. En cuanto al dibujo, hacer miniaturas rápidas para streamers, youtubers, y estos son libres de elegir si quieren usar una IA o quieren el trabajo de un artista, porque es su plata, su moral y sus decisiones las que van a determinar si esa forma de publicitarse les va a ser útil. Por ejemplo, los que hicieron esa fea publicidad seguro porque es una porquería no ganaron mucho. Es mejor seguir con las publicidades convencionales, pues la IA aún sigue en pañales. Fue una pésima decisión empresarial. Además, teniendo en cuenta de que es una marca de té, tendrán que mostrar el té real, no un té IA. Pero también se hacen buenos memes, imágenes curset, y no he visto que esto afecte a los dibujos rancios que otros artistas tengan y se hagan populares. Así que da bastante igual. Lo mismo con los audios de famosos, aunque no voy a mentir, extraño a los imitadores de verdad. Pero el punto es, cada persona es libre de elegir el producto que utiliza. Si quieren un dibujo de McDonald's o quieren un dibujo bien hecho que se acomode a sus necesidades, ya que al final somos individuos que tomamos decisiones y nosotros como artistas no podemos exigir que nos compren comisiones o que estén en contra de las IAs. Debemos someternos a la competencia en uno de los pocos mercados que son libres actualmente, el internet. Cada uno tiene un pensamiento propio e individual. No hay nada de malo en este egoísmo racional donde ves por tus intereses, pero lastimosamente hay gente que bajo este egoísmo racional llega a puntos corruptos de pensamiento, donde si bien la IA puede servir para grandes avances, cosas muy buenas, otras personas buscan las maneras de hacer cosas malas con ellas. Y aquí es donde vamos a empezar a ver las estafas hechas con IA de arte. Llegamos a la pulpa del video, lo que más querían escuchar ustedes, supongo, así que vamos al grano. Como ya dije, si bien puede tener usos positivos, la IA tiene algunas personas desagradables tras su uso. Y para dar un mejor ejemplo, iremos de menos a más, siendo el primer caso, el caso de Payasa Espacial. Hace unos días, scrolleando por los reels de Instagram, me llegó uno muy curioso, una payasita en contra del uso de la IA de dibujo, pero prefiero contar esta historia de forma lineal. Primero que nada, les presento a Payasa Espacial, una artista de 7174 seguidores en el momento que hago este video. No tiene edad pública, pero es más chilena que empanada de pino. Empanada de pino sin pasas, carajo. Ah, y claramente, un artista. Resulta que todo empezó con este reel de la payasita. Uno típico entre artistas de Instagram. Pero lo interesante no está acá, sino que está en la caja de comentarios, ya que lo primero que deja fijado es el nombre del tipo del que habla. Y acá tengo que decir, repicada la chilena, aunque hizo bien en develar a un mentiroso. Y aquí nos ponemos a hablar más del mentiroso, el Pachic o Francisco Parente, argentino. Bueno, porteño. No me sorprende porque encima es TikToker. En Instagram tiene 321.000 seguidores y tiene 24 años. Ya bastante grandecito para estas pelotudeces. Pero bueno, aunque ¿a qué se dedicaba este flaco? Bueno, a mí me parece importante saberlo porque antes se dedicaba al Urbex. Pero eventualmente empezó a hacer contenido de dibujar seguidores y cosas así.
Día 3 dibujando a mis seguidores y uniéndolos a la batalla campal. Si mañana querés aparecer, ya sabés qué hacer, pupi. Un producto más marketinero, pero nunca se había visto un atisbo de que este tipo de alguna manera tenga relación con el arte, más allá de alguno que otro modelado 3D, que por cierto está muy bueno. No entiendo por qué no hizo esto en vez de andar mintiendo, pero para bien o para mal, sus dibujos eran demasiado obvios. Díganme, sinceramente, ¿esto no grita hecho por IA en todos lados? Tras el video de la payasita chistosita, el Patrick hablaría con ella, y si bien yo podría contarles, prefiero que quien se lo cuente es justamente payasita en una suerte de storytime que se hizo en este video. Hace unos días hice este video, no esperaba mucho de él, así que solo lo hice porque me pareció una situación súper loca y ridícula. Lo que no me esperaba era que la persona que creó el video original fingiendo dibujar me contactaría hoy día en la mañana. Partí con un mensaje súper raro, pasivo-agresivo, supongo, con la intención de supongo yo caerle bien o algo así, no lo sé. Tras un par de mensajes comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones y comenzar a decir que no le molestaba cuando claramente se le notaba un poco molesto respecto a esta situación. Y cuando declaró realmente dibujar y todo eso, comenzó a usar unas excusas que jamás había visto, diciendo que se deformó el dedo porque lo exportó en JPG o algo así. Y tras unos mensajes súper raros y fuera de lugar, al seguir cuestionándolo, salió con el argumento de ya, ¿y qué tal si es que si fuera? Les daría lo mismo. Y supongo que tras verse acorralado decidió decir que yo me estaba tratando de colgar de su fama, lo cual no. La verdad es que lo único que quería era saber qué quería que yo hiciera al respecto, y comenzó a decir, pero se lo pasé a mis amigos, y yo como, y supongo que era una forma de querer intimidarme o algo así. Y tras dejarlo callado un rato, me respondió con un enorme mensaje diciendo que la IA va a hacer que los artistas dejen de existir, y un mensaje con muy mala. Y bueno, yo tengo unos cuestionamientos para Fran. Primero que nada, dejando de lado tu intento de manipulación barata al intentar caer bien y convencer a Payasita de que tal vez ese video estaba mal o que lo borrase para no tener inconvenientes, para no tener una cita con la verdad, pues es la típica técnica del cobarde que parece que querías usar, me gustaría saber, papito, si ella como artista no puede decirte que es arte, ¿quién entonces sí? Además de que en serio, si sos tan bravo como artista, te reto, te desafío a que hagas un vivo en Instagram demostrando de forma pública de que tus habilidades del dibujo son reales y que vos mismo haces todos los dibujos que decís. Aclaro, mostrando la pantalla y tu cara. Que demuestres que no sos un chanta como justamente quedaste, porque lastimosamente la realidad es que no estás ni cerca de ser un artista. Sos solo un burdo intento de la magnificencia que transmitimos los artistas honrados que estudiamos y practicamos para llevar a cabo nuestras pasiones. Aparte, colgarte de mi fama. Dios santo, ¿alguien le explica a este hombre que es solo popular en un formato de TikTok? Que sinceramente, hay mil más como vos, que son más populares e icónicos. Sos alguien olvidable, hermano, no te creas tan importante. Y aun si fueras una cuenta de 100 seguidores, si haces mierda, te van a decir que haces mierda. No es tan difícil de entender, pero no me sorprendería que por tu poca materia gris lo sea. Y al final es lo más espectacular. La perra se va con la cola entre las patas después de decir que con la IA los artistas desapareceríamos, sin darse cuenta, el muy idiota, de que literalmente la IA depende fuertemente de los artistas para crear sus dibujitos de porquería. Porque literalmente el tipo solo respondió para dejarse en vergüenza a sí mismo. Entre lloros bloqueó a la payasa, dejando en claro que al final sí usa IA. Este caso lo traigo a colación porque a mi parecer necesita más difusión, siendo que este adefesio también está en YouTube, así que eso. Pero ojo, este no es el único ni el último caso donde alguien malintencionado busca cagar a una persona con mentiras para tener un beneficio propio. Y es que es popular el caso donde la youtuber Cookie Queen descubrió un caso de estafa que les voy a relatar a continuación, dejando claro el video abajo para que puedan corroborar todas las pruebas. Bella Rae, una supuesta artista de Twitter, le manda un mensaje directo a Cookie, nuestra protagonista, la cual sospechó de buenas a primeras, pues no es una técnica usual entre artistas ir preguntando a las personas que ven si quieren
quieren una comisión. Simplemente levantó sospechas. Al entrar al perfil, notó que muchos dibujos, si no eran robados, eran producidos por IA, lo cual claramente hizo cagar de odio a la protagonista, al ser ella también una artista. Pero la gota que colmó el vaso fue ver que la mina retuiteó uno de sus supuestos trabajos, que por Dios santo, literalmente parece un recolor de Clash Royale, pero en vez de hacerlo recolor, ahora lo hacen con una IA. Tremendo. Cookie, en modo Berserk, fue a encararla, subiendo el nivel de las acusaciones cada vez más, hasta que la dejó contra la espada y la pared, haciendo que esta supuesta artista la insulte y se fuera con la cola entre las patas. La protagonista de la historia contactaría con la víctima de la estafa y le haría darse cuenta de que cayó en una, cerrando así la historia que nos ataña en este punto. Claro, recomiendo el video de Cookie porque ella también nos enseña cómo no caer en estafas, ya que si bien para nosotros como artistas sabemos bien lo que es una estafa y lo que no, hay algunas personas que por incautos terminan cayendo y es mejor prevenir que lamentar. Si tenés ganas de pedir una comisión pero no sabes mucho del tema, podés verlo para estar más seguro. Es una buena guía si sos un principiante en eso. Pero volviendo al tema, hay que ser bastante hijo de puta para aprovecharse de la gente que confía en vos para darle un producto que supuestamente te tomó tiempo, sangre, sudor y lágrimas por el que te pagaron esa cantidad. Si no me equivoco, $25. Y miren, no tengo nada en contra de los comisionadores IA, siempre que dejen en claro que todos sus dibujos son con IA y las comisiones también. Repito, que todos sus dibujos son con IA y las comisiones también. Da igual, pero al ser el McDonald's de los dibujos, que mantengan un precio racional al tiempo que les toma, porque dudo que alguien estaría dispuesto a pagar más de $10 por un dibujo IA en comisión. La única razón por la que comisionarían a un dibujo IA es simplemente porque usan las palabras correctas para mantener el resultado lo más cercano a lo que desean, pero nada más. Y por eso existen estos estafadores, porque saben que su trabajo es de bajo valor y quieren sacarle el mayor rédito posible, dejando de lado cualquier atisbo de moral. Dan asco, pero sin dudas, el caso más descarado donde se usó IA de dibujo para concretar una estafa es el caso de Willy Wonka. El caso de Willy Wonka ocurrió en Escocia, siendo de la empresa de House of Illuminati. Sí, el nombre ya te dice que van a vender un humo, pero siguiendo, esta empresa empezaría a publicitar una obra inspirada en Willy Wonka, claramente. La cosa acá es que más allá de que la entrada salía como $44, la publicidad se había hecho con IA. ¿Se acuerdan de la propaganda de tecito, café o lo que sea? La que mostré al inicio hecha con IA. Bueno, cuando compres ese té, nada te asegura de que vaya a ser igual a lo que se muestra con la IA. Es una cagada, pero el punto del ejemplo del té es que justamente lo que pasó fue lo mismo que pasó en la obra de teatro. Si bien la idea era que se vea así, se terminó viendo como un galpón con telas y se sintió como una estafa. Tal vez porque putas era una estafa, ¿no? Además, no sé por qué, pero nota al margen, esto me hace acordar mucho a los eventos municipales de los barrios de mi ciudad. Aunque imagínate que 850 personas gastaron $44 en el boleto, lo cual nos llevaría a una multiplicación básica, 44 por 850, lo que serían unos $37.400, hermano. La peor parte es que este evento tenía la idea de parecerse en algo a lo de Willy Wonka, así que dieron dulces. Sí, dieron dulces. Medio vaso de limonada y una que otra gomita. Ah, y además un pedazo de caca de rata. Qué grande el culiao. Igual con el tiempo devolvió la guita por miedo a las represalias, ya que claramente se estaba empezando a hacer notar un malestar en la gente, ya que, de nuevo, claramente fueron estafados. Pero eso no quita el hecho de que justamente fue una de las estafas más redituables hechas con una IA de producción de imágenes. Digo, para robar casi $40.000 es bastante claro de que es una de las más redituables. Al final, por lo menos devolvió la guita, pero hey, fue redituable. Y si bien puedo hablar justamente de las estafas IA de dibujo, y de hecho mostré cosas bastante graves dentro de esa forma de uso que tiene la inteligencia artificial, personalmente considero que la IA de dibujo en sí no es una amenaza para nuestra realidad. ¿Cómo puedo decir eso después de traer 3 casos bastante jodidos? Bueno, más allá de parecerme que con las IA se puede hacer cosas bastante buenas y no todo es negatividad, el hecho de que gente caiga en estas estafas podría llegar a tener un juicio y justamente llegar a sanciones muy duras legalmente, o se podrían legislar leyes que lleve a cualquier persona que quiera estafarte de esta manera tras las rejas con una pena más interesante. Además de que principalmente siento que le están dando una importancia mucho mayor de la que realmente merece, pues entre estas varias IAs se encuentra una que puede causar un caos terrible y una destrucción de las imágenes públicas que conocemos de forma bastante injusta, y podría pasar. Y es que, como ya les comenté, entre estas tantas IAs también existe la IA de voz, siendo capaces de generar una voz parecida
parecida o en algunos casos iguales a la de las personas que intentan imitar. Aún si no lo creen, con esta tecnología se ha llegado a estafar una cantidad enorme de gente. Es impensable cuánta gente cae en esto. Y es que solo tenemos que buscar en Google para encontrar miles y miles de resultados donde podemos ver esto. Actualmente es conocido como phishing. Y sí, actualmente se utiliza para las estafas, fingir secuestros o sacar tarjetas de crédito a nombre de la persona clonada. ¿Ustedes creen que cuando esta tecnología esté más avanzada no va a pasar que de la nada con alguna de estas guías se haga algo incorrecto? Digo, actualmente podemos ver casos como estos. Por ejemplo, esta situación que le ha pasado a Luisito Comunica, donde si bien yo podría explicarles qué pasó, es mejor que lo explique él. Una compañía está estafando a mucha gente usando mi imagen y mi voz generada con inteligencia artificial. El famoso blogger de YouTube, Luisito Comunica, dijo en una entrevista reciente que está patrocinando una nueva aplicación móvil. Con la aplicación Rush Sandy and Sugar todos pueden ganar. Siempre trato de ayudar a la gente y esta aplicación brinda la oportunidad de aumentar los ingresos. ¡Wow! Está lo suficientemente bien hecho como para engañar a los más incrédulos. Usan imágenes de mí en autos lujosos. Ese clip es un recorte de una entrevista que me hicieron en Dubai en la que montaron una voz hecha con computadora, hasta ponen a ganadores falsos. Aplicación móvil y ganaron una buena cantidad. El testimonio de uno de ellos. Gracias a la aplicación móvil por la oportunidad de cambiar mi vida. Lo más frustrante es que lo que hace esta compañía es bloquearme de todos mis perfiles. Entonces no puedo reportarlos ni en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, mientras ellos pautan este anuncio para que cientos de miles lo vean y las plataformas no me contestan, por lo que no puedo reclamarlo. Nos pone a pensar en los aspectos cool de la inteligencia artificial, pero también en los peligrosos. ¿Ustedes creen que eventualmente esta IA y los malintencionados usos que puede darse no van a generar desmanes en la vida pública de cualquier figura? Un ejemplo, imagínense en 2 años, esta IA se vuelve tan avanzada que puede replicar cualquier voz sin ningún tono robótico. El día que viene van a agarrar a tu usuario preferido y con tal de hundirle la carrera, hacen un audio donde dice que le gustan los niños o que robó un banco, que hizo algo malo, vaya. ¿Cómo esa persona tendría una posibilidad de negar o probar su impunidad? ¿Cómo la gente va a creer su coartada si lo que prima en una funa antes de la verdad es la funa en sí? Y aun si en el caso mágico él logra zafarse, siempre va a quedar la duda de si dijo o no dijo esas cosas realmente. Eso sí es una amenaza real, la cual debería tener un uso restringido, ya que a diferencia de la IA de dibujo, esta IA es un peligro potencial real. Aunque pensándolo, acabo de acordarme que estas IAs de dibujo también pueden hacer dibujos de menores en situaciones bastante perturbadoras, así que también en algunos aspectos las guías de dibujo podrían estar restringidas. En el momento que empecé a escribir este video tenía una idea más o menos clara de las guías, pero tras mi investigación me di cuenta que tal vez esa escala de grises de la que siempre hablo, las IAs se encuentran en uno de los puntos más oscuros de las que podría creer, ya que si bien la IA de dibujo puede utilizarse de manera positiva, como hacer miniaturas, malas publicidades que al final son inofensivas o usos que puede darle el ciudadano de a pie, también está la forma mala donde se busca estafar a los pobres desprevenidos y también donde se busca crear contenido realmente asqueroso como menores de edad en situaciones problemáticas. Y si bien la IA de voz puede utilizarse para campaña política negativa, ensuciar la imagen pública de una persona, entre otras cosas más, es innegable el hecho de que ha sido utilizada de manera más o menos positiva para generar entretenimiento como canciones trayendo ídolos ya difuntos, ídolos actuales o bueno, memes. Pero entonces, ¿es culpa de las IAs las estafas y las malas intenciones o es culpa de los individuos que deciden por malas intenciones querer estafar a la gente, hacer el mal, buscar su tajada y sacar provecho de los desprevenidos? Claramente esta pregunta se responde sola. No es culpa del martillo golpear al clavo, es culpa de la mano que la agarra. Antes de despedirme, toca agradecer a los miembros del canal. Un cariñoso saludo a Maymay, Doom, Nikito0, Lu y un nuevo miembro, Howie White Wolf. Muchas gracias a todos por haberse unido y a todos por haber visto. Muchas gracias por dar like, suscribirse y seguir atentos al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.